Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profesora. Ok, gracias. Hey, sorry, ¿verdad? Fue todo un lío poder iniciar, pero yo estoy despierta desde las 6 de la mañana, a mi defensa. Entonces, bueno, para poder empezar todo lo que es eh, la hematopoiesis. Entonces, y poder hablar de todos los desórdenes hematológicos, hay que volver a repasar hematopoiesis, hay que volver a comprender las líneas celulares, porque si no, no van a entender las patologías. Hay que tener un buen concepto de la línea mieloide y la línea linfoide para poder entonces en ese sentido ubicarnos dentro de las patologías que vamos a ir viendo. Repasamos fisiopato, ¿verdad? Entonces ya en esto ustedes tienen que ser unos expertos. Regálame un segundito. Perdón, es que como que se me trabó la compu. Entonces, la hematopoiesis es la producción de células sanguíneas, ¿verdad? Y estas células sanguíneas se van a producir dentro de la médula ósea. Recordemos que la médula ósea está dentro de cada uno de los huesitos de nosotros del cuerpo. Hay factores propios del individuo, hay factores genéticos, hay factores ambientales que nos van a afectar de alguna manera lo que va a ser la producción de estos elementos formes de la sangre. Estos elementos formes de la sangre, ¿verdad? Van para su formación y desarrollo, vamos a tener muchos sustancias que le van a promover su producción. Vamos a ir viendo que hay muchas sustancias que produce la misma médula ósea para ir promoviendo la producción de cada una de estas líneas celulares y son necesarias. Realmente sin estas sustancias no arranca la hematopoiesis. Y vamos a poder mencionar que en la humanidad ha llegado a tal punto que se ha logrado mimetizar algunas de estas sustancias para ayudar al organismo en algunos aspectos de la vida en los que los pacientes pueden estar neutropénicos, ¿verdad? Con una disminución de las defensas, ya sea por quimioterapia o por una enfermedad per se. La hematopoiesis, ¿verdad? Va a constar de diferentes etapas, ¿verdad? No es que desde que hay un embrión ya la producción se está dando dentro de la médula ósea. Recordemos que la formación ósea no se da desde la fecundación, ¿verdad? Esta se va a dar más adelante, ¿verdad? Recordando los cursos de embriología. Entonces, cuando tenemos nuestro embrión, la hematopoiesis se va a llamar y va a tener una fase que se llama mesoblástica. Esta fase mesoblástica va a ser la hematopoiesis cuando estamos a nivel de embrión y esta hematopoiesis se va a dar en el saco uterino. Ahí es donde vamos a tener nuestra hematopoiesis. Posterior, ¿verdad? A lo que ya van a hacer entre la semana 4 de gestación y la semana 8, vamos a tener lo que son la fase hepática y fase esplénica. Entonces ya vamos a tener la hematopoiesis que se va a estar dando tanto en el hígado como en el vaso. A partir de la semana 16
de gestación, ¿verdad? Semana 16, vamos a tener la fase mieloide. Y ya la fase mieloide es la producción de todos nuestros elementos formes de la sangre dentro de la médula ósea. ¿Ok? Muy importante que no olviden, ¿verdad? A futuro y ahora durante el curso, que puede llegar algún momento en el que alguna enfermedad esté afectando la médula ósea y entonces el cuerpo se vea en la necesidad de volverle a pedir ayuda a esos órganos, tanto al hígado como el vaso, de que nos eche una manita en la hematopoiesis. Entonces, hay algunas enfermedades que me pueden llevar al individuo, al paciente, a una hematopoiesis extramedular. Y esta hematopoiesis extramedular se va a dar en el hígado y en el vaso, ¿verdad? Porque ya sacovitelino no existe, ¿verdad? Entonces, solo como para que tengan esos conceptos. Vamos a tener distintos tipos de células en la médula, ¿verdad? Vamos a tener nuestras células totipotenciales, que estas son nuestras células madre. Las células totipotenciales tienen la capacidad de autorrenovarse. Ellas mismas pueden autogenerarse y son las únicas células que tienen esta capacidad. Por eso es que los trasplantes de células madre utilizamos las células totipotenciales para los trasplantes de células madre. Estas son las células que vamos a recolectar y que vamos a trasplantar. Y le siguen lo que son las células madre también pluripotenciales. Ya no son totipotenciales, son pluripotenciales. Las pluripotenciales no pueden autorrenovarse, pero sí tienen una capacidad de diferenciarse en distintos lineajes. Entonces, sí tienen la capacidad de comprometerse a una única línea celular. ¿Ok? Y la siguiente célula son aquellas células que vamos a llamar precursoras. Son las células que se van a generar de nuestras células pluripotenciales que se generaron de nuestras células totipotenciales. Estas células precursoras son las que tenemos casi que en un 90% de la médula ósea, o sea, componen casi que el 90% de la médula ósea y son las que salen a la sangre periférica. ¿A qué me refiero con esto? En el momento que vos vas a un laboratorio y te haces un examen de sangre, un hemograma, le punzan la vena y recolectan el tubito, las células que están en ese tubito son células precursoras, ¿verdad? En ese tubito no hay células pluripotenciales y tampoco hay células totipotenciales. Las pluri y las totipotenciales permanecen en médula ósea. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver a nuestra célula totipotencial, que es aquella que tiene la capacidad de autorrenovarse y puede dar origen a las pluripotenciales. Luego tenemos nuestras células madre pluripotenciales, ¿verdad? Que pueden comprometerse en distintos lineajes. Entonces tenemos una célula madre pluripotencial que es mieloide y una célula madre pluripotencial que es linfoide. La célula madre pluripotencial mieloide, entonces va a dar origen a la serie mieloide, que es grande, que es vasta. Entonces vean que la célula madre mieloide me va a dar origen a lo que es la unidad formadora de colonias de megacariocitos, ¿verdad? Me va a dar origen a la unidad formadora blástica de eritrocitos y me va a dar origen a la unidad formadora de colonias de granulocito macrófago. ¿Ok? Y entonces, estas células, ¿verdad? Que también son pluripotenciales, van a dar origen a lo que son las células ya comprometidas, ¿verdad? Que son las que componen el 90% de la médula ósea. Entonces, nuestra unidad formadora de colonias de megacariocitos va a dar origen a plaquetas. La unidad formadora blástica de eritrocitos va a dar origen a eritrocitos. Y la unidad formadora de colonias granulocito macrófago va a dar origen a una unidad formadora de colonias solo de granulocitos y otra solo de macrófagos. Y la de granulocitos me va a dar origen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
y la de macrófagos me va a dar origen a los monocitos. Entonces vean que la célula madre mieloide que tiene como un trabajo bien extenso, ¿verdad? Porque vean que la célula madre mieloide da origen a los granulocitos macrófagos, da origen a las plaquetas y da origen a los eritrocitos. Esto es muy importante que lo entiendan porque cuando ya entremos en las enfermedades, se van a dar cuenta que cuando es una enfermedad que me afecta aquí, la célula madre mieloide, entonces vamos a ver que esa enfermedad me va a tener repercusiones tanto en plaquetas, en hemoglobina y en granulocitos. ¿Ok? Ahora bien, la célula madre linfoide, ¿verdad? Que es pluripotencial, me va a dar origen a un progenitor de células T, B, y aquí faltaría un progenitor de células NK. Y estas van a dar origen, ¿verdad? A su vez, a linfocitos B, T y NK. Ven que la linfoide realmente no tiene tanto trabajo como la mieloide, pero ya ustedes han visto en fisiopatología que los linfocitos sí son mucho más complejos que un neutrófilo, ¿verdad? Un neutrófilo está programado para realizar sus funciones, ¿verdad? Y son funciones citotóxicas, mientras que ¿verdad? Y son funciones, los granulocitos son funciones de fagocitosis, mientras que los linfocitos, ¿verdad? Hacen memoria. Entonces sí son células más complejas, ¿verdad? Ok, para que se produzcan todas nuestras células, ¿verdad? De nuestra hematopoiesis, hay factores hormonales, ¿verdad? Que algunos se producen dentro del mismo estroma, ¿verdad? Dentro de la misma casita, ahí dentro del hueso. Entonces vean que hay factores, ¿verdad? Por ejemplo, el factor de célula madre, que promueve toda la hematopoiesis y se origina en el estroma de la médula ósea. El estroma de la médula ósea es básicamente dentro de la médula ósea, como por decir, la casa en donde se va a dar la hematopoiesis. Es por decir como el colchoncito donde se da la hematopoiesis dentro del hueso, ¿verdad? Y el estroma de la médula ósea es muy rico en muchas sustancias que vamos a ir viendo. Ok, luego tenemos el factor estimulante colonias, granulocitos, monocitos. Vean que este factor me promueve la diferenciación de granulocito o de monocitos. ¿Quién lo produce? Lo producen las células endoteliales de todo nuestro cuerpo. También lo producen las células T. Lo producen fibroblastos de la misma médula ósea. También tenemos un factor estimulante de granulocitos, únicamente de granulocitos. Vean que este factor promueve la diferenciación y la mitosis de la unidad formadora de colonias de granulocitos a neutrófilo, eosinófilo y basófilo, ¿verdad? El origen se origina en los macrófagos, en células endoteliales y en fibroblastos de la médula ósea. Este factor estimulante de granulocitos, el hombre, ¿verdad? Ha logrado sintetizarlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un factor estimulante de colonias, sí, humanizado, ¿verdad? Sintetizado por el ser humano. Y entonces lo indicamos en aquellos pacientes que tienen conteos muy bajos de neutrófilos que pueden ponerlos en riesgo principalmente a infecciones bacterianas, ¿verdad? Y entonces recibe el nombre de Neupogen o filgastrin. Lo tenemos dentro de la institución y también a nivel privado y se utiliza muchísimo, lo utilizamos en casi que todos los esquemas de quimioterapia con el fin de que en el momento que la quimioterapia, ¿verdad? Porque tenemos distintos tipos de quimioterapia, hay algunos que se llaman target therapies, ¿verdad? Y son tratamientos más dirigidos y al tener usted un target therapy, entonces te ahorras estas situaciones, ¿verdad? Que a veces tenemos todavía en las quimioterapias viejas que utilizamos, que son citotóxicas, ¿verdad? Que van a afectar todas las líneas celulares, ¿verdad? Y van a afectar todos los tejidos, o sea, realmente no son dirigidas. Ustedes pensarían, pero entonces, ¿por qué no usan target therapy para todo? Ojalá tuviéramos target therapy para cada una de las neoplasias que hay, pero lastimosamente no. Sí ha cambiado muchísimo
lo que es el tratamiento del cáncer, pero todavía hay mucho más por descubrir y por tratar. Entonces sí, hay muchos esquemas de quimioterapia que utilizamos en los que hay un target therapy, pero también tenemos que utilizar medicamentos citotóxicos. Entonces, el uso del factor estimulante de colonias para nosotros es pan de todos los días. Hay otras especialidades que a veces ocupan que utilizar este tipo de medicamentos en sus pacientes, a veces reumatología, pacientes lúpicos, ¿verdad? Que tienen una actividad lúpica, pacientes con artritis reumatoidea, ¿verdad? A veces secundario a los tratamientos que están tomando estos pacientes. Muchos pacientes también trasplantados que están bajo inmunosupresión, ¿verdad? Porque esta inmunosupresión de los trasplantados es para lograr sostener el injerto, ¿verdad? O sea, que el cuerpo no rechace el trasplante. Entonces, hay que tener estos pacientes inmunosupresos y a veces se nos pasa la mano. Y entonces hay que ponerle estimulante de colonias, ¿ok? Nada más como para que ustedes, ¿verdad? Lo tuvieran en cuenta. Tenemos un factor estimulante colonia de monocitos. Este promueve la diferenciación de la unidad formadora de colonia de monocitos a los macrófagos, ¿verdad? Y ¿dónde tiene su origen? Lo tiene su origen en los propios macrófagos y sus células endoteliales. La interleuquina 3 trabaja en conjunto con la interleuquina 1 y 6 y promueven todo lo que es la diferenciación desde la célula madre totipotencial a la pluripotencial a los precursores. Y los que se originan esta interleuquina 3 son las células B y T. La interleuquina 4 promueve la diferenciación de basófilos y se produce en las células T activadas. La interleuquina 5 promueve la diferenciación de eosinófilos, se produce en todas las células T. La interleuquina 11 promueve la trombopoiesis, ¿verdad? Esta se produce en los fibroblastos de la médula. La eritropoyetina es la que nos ayuda a que haya una diferenciación de la unidad formadora de colonias eritroides a eritrocitos y se produce en células endoteliales de capilares peritubulares del riñón y en el hígado. Entonces recuerden que la eritropoyetina se produce un 90% en el riñón y un 10% en el hígado. Y la trombopoyetina, que esta nos ayuda a la proliferación y diferenciación de los megacariocitos a plaquetas, esta se produce un 90% en el hígado y un 10% en el riñón. La mielopoiesis es el proceso, ¿verdad?, en donde se va a llevar a cabo todo lo que es la generación de la serie mieloide. Entonces, digamos, todo lo que es todo lo que va a ser producción de serie mieloide se va a llamar mielopoiesis. Pero la mielopoiesis se va a dividir en diferentes pasos, ¿verdad? O diferentes vías, ¿no? Entonces, la mielopoiesis se va a dividir en eritropoiesis, que me va a producir eritrocitos. Se va a dividir en granulopoiesis, que me va a producir granulocitos, en monopoiesis, que me va a producir monocitos, y en megacariopoiesis o trombopoiesis, que me va a producir plaqueticas. La eritropoiesis, ¿verdad? Este sí es el proceso de formación de eritrocitos. Aparte de todos los estímulos que vamos a ir recibiendo desde célula totipotencial, pluripotencial, vamos a ocupar, ¿verdad?, otro tipo de gasolina, por decirlo así, para fomentar nuestra eritropoiesis, y esta va a ser eritropoyetina, ¿verdad?, la EPO. Vamos a ocupar hierro, ácido fólico y cianocobalamina o vitamina B12. Vean que el tiempo aproximado que dura la eritropoiesis, o sea, formando un eritrocito, va entre 5 y 7 días. Es importante que sepan que dentro de la médula hay un montón de islotes grandes de eritroblastos y estos islotes corresponden a macrófagos, y estos macrófagos lo que hacen es que se vuelven una reserva de hierro. Entonces nosotros tenemos reservas de hierro dentro de médula, también hay reservas de hierro en hígado, ¿verdad? Por aquello de la necesidad, porque recuerden que el hierro es necesario para la formación de eritrocitos.
Entonces, todo aquel hierro que no se esté utilizando de manera activa, pues lo vamos a tener en reserva. Por eso hay pacientes que pueden llegar a tener una anemia ferropénica tan sintomática o tan establecida que entonces vamos a tener que repletar aquellas reservas porque las reservas se encuentran disminuidas. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Tenemos nuestra célula madre totipotencial, que recuerden, bueno, aquí más adelante está la totipotencial, esta es la pluripotencial, que tiene la capacidad de diferenciarse en lineajes. Entonces aquí viene su lineaje hacia lo que es eritroide. Vamos a tener primero la unidad formadora blástica de eritrocitos, que van a ser unas 11 a 12 divisiones celulares. Le sigue la unidad formadora de colonias de eritrocitos, ¿verdad? Que son entre 2 y 3 divisiones. Ya empieza lo que es el uso de eritropoyetina, hierro, ácido fólico, vitamina B12, ¿verdad? Y ya empezamos con el proeritroblasto. Luego viene lo que es el eritroblasto basófilo, el policromatófilo y ortocromático reticulocito y por último eritrocito. Pues más o menos andan entre unos 5 a 7 días lo que es la formación desde la célula pluripotencial hasta el eritrocito. Ahora bien, el eritrocito, una vez formado, el eritrocito tiene una vida media de 120 días, pero lo que dura el proceso en formar un eritrocito va de 5 a 7 días. Durante la eritropoyesis se crean células precursoras que van a llegar a dar origen al eritrocito, pero hay que ir como en orden, ¿verdad? Y entonces en ese orden, el primero que vamos a tener es el proeritroblasto, que es una de las células más grandes de lo que es la serie eritroide. Le sigue lo que es el eritroblasto basófilo. Posteriormente está el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático o normoblasto, el reticulocito y por último el eritrocito, ¿verdad? Realmente los cambios se van madurando, sí se va madurando la célula y la célula pues va cambiando su tamaño y va cambiando mucho su citoplasma, ¿verdad? Un inicio es un citoplasma muy abundante, hay una relación más a favor del citoplasma que del núcleo en el inicio y ya posteriormente el núcleo va abarcando casi que todo lo que es la superficie celular y el citoplasma se va poniendo un poco más escaso y va cambiando de coloración hasta que se acaba, ¿verdad? Casi que todo el citoplasma y también perdemos las organelas del eritro, o sea, de la célula y ya queda como eritrocito, porque recuerden que el eritrocito no tiene organelas. El último paso que todavía tiene organelas es el reticulocito. Por eso el reticulocito es más grande que el eritrocito, ¿verdad? Pero no fija también la hemoglobina. ¿Por qué no la fija y no la cuida tan bien? Porque todavía dentro del reticulocito hay organelas. En cambio, en el eritrocito ya no hay organelas, entonces cabe más oxígeno, más hemoglobina, todo. Aquí tenemos, ¿verdad? Este es nuestro eritroblasto basófilo. Aquí tenemos un policromatófilo y un ortocromático, ¿verdad? Vean cómo va cambiando, ¿verdad? Va disminuyendo el citoplasma va cambiando de color. Este es el más inmaduro, ¿verdad? Que este es el proeritroblasto, ya como tiene nucleolo. Aquí tenemos reticulocitos que todavía tienen vestigios, ¿verdad? De organelas. Y por último, el eritrocito ya bicóncavo. Luego, okay, la eritropoyesis ineficaz. Vean que este es un término en el que hay una producción de células progenitoras, pero estas son defectuosas. Esto pasa mucho en las talasemias, pasa mucho en la drepanocitosis, ¿verdad? Entonces, tenemos células progenitoras, pero ¿qué pasa? Son defectuosas, tienen un defecto. Y entonces, cuando salen nuestras células, ¿verdad? Cuando salen en los eritrocitos, ¿qué es lo que va a pasar? De ahí hay una destrucción. A veces se pueden destruir dentro de la médula y a veces pueden destruirse en el momento en que abandonaron la médula y llegaron a la circulación. Entonces, estos procesos de eritropoyesis ineficaz
como ya estamos hablando que hay una destrucción del eritrocito, pues estos procesos van a aumentar la bilirrubina, ¿verdad? Porque va a haber una destrucción, ya sea que la destrucción ocurra dentro de la médula o que ¿verdad? O que la destrucción ocurra en el vaso sanguíneo, o sea, que ocurra extravascular o intravascular, va a haber un aumento de la bilirrubina. Normalmente es una pequeña porción de la eritropoyesis que es ineficaz, o sea, no es completa. Y entonces, muchas veces, ejemplos de esto puede ser tal vez las anemias megaloblásticas, ¿verdad? Anemia por déficit ya sea de B12 o de ácido fólico. ¿Qué pasa con estas personas? Son personas que eran completamente normales, hemoglobinas normales, que por alguna razón entonces ya tienen un déficit, ya sea de B12 o de ácido fólico, o puede ser hasta por algún medicamento que estén tomando que está interfiriendo con la absorción de la B12 y el ácido fólico. Y entonces, estos pacientes empieza a haber un cambio en el ADN eritrocitario, porque el déficit de B12 o de ácido fólico hace que haya una alteración en el ADN eritrocitario. ¿Y qué va a suceder con este eritrocito que se está formando de manera defectuosa? Pues se va a destruir en la médula o poquito después. Entonces, claro, en anemias megaloblásticas podemos ver un poquito de hemólisis, ¿verdad? Vamos a tener DHL elevada, un poquito de bilirrubinas elevadas y a veces, como es una anemia megaloblástica, va a tener un volumen corpuscular medio alto, ¿verdad? Un tamaño del eritrocito ligeramente elevado y nos va a hacer pensar en una anemia hemolítica. Vamos a caer en ese error. Vamos a decir, sí, ¿no? Lo que está pasando es que este paciente está hemolizando. Está molizando, tiene un volumen ligeramente alto porque ese volumen es a expensas de reticulocitos, que recuérdense que los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos, entonces nos embarriala un poco la cancha. La eritropoyesis ineficaz, esta puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria muchas veces se le conoce como hiperbilirrubinemia de cortocircuito, ya sea primario o ictericia diseritropoyética, y son más casos de tipo familiar, muy raros. Y secundarias, como lo que comentamos, ¿verdad? Anemia megaloblástica, a veces hasta por intoxicación por sustancias. La granulopoyesis es la formación de granulocitos. ¿Cuáles granulocitos tenemos? Tenemos neutrófilo, tenemos eosinófilo, tenemos basófilo. Bueno, recuerden que tanto el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, ¿verdad? Van a ocupar de factores estimulantes, como ya vimos, ya sea un factor estimulante de colonias de solo macrocitos o de solo macrófagos o de solo granulocitos. Hay un término que van a ver ustedes durante toda su vida que se le llama cuando hay una desviación izquierda. Entonces, estos son pacientes que en el hemograma empiezan a verse reflejadas células realmente muy inmaduras. Células que por porcentaje normal no deberían estar en la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, el normal de bandas andan como en 1-2%, así como máximo normal. Realmente no deberían ni de haber bandas. Pero ¿qué pasa cuando me reportan un hemograma y entonces me reportan que tiene 20% de bandas? Entonces es una persona que tiene células inmaduras que están con un porcentaje mayor a lo normal. Y entonces esto casi siempre nos hace pensar en un proceso séptico, ¿verdad? En un proceso infeccioso. Entonces sí es correcto en el momento que vemos estas células poder decir que el paciente tiene una desviación izquierda. Ok. Las células precursoras del lineaje, entonces vamos a tener la primera célula que podemos identificar es el mieloblasto. Es una de las más grandes, no es la más grande, pero es una de las más grandes. Es la primera que identificamos. Es muy inmadura. Anda entre unos 14 a 20 micras. Tiene un núcleo que la cromatina es muy eucromática. Andan entre como unos 3 a 5 nucleolos, entre más nucleolos, pues más inmadura la célula. Tiene un citoplasma que es basófilo y en el citoplasma no vemos gránulos, no hay gránulos.
A veces estas células se confunden y nos cuesta en el microscopio poderlas diferenciar de linfocitos o de linfoblastos, ¿verdad? Porque como no tiene gránulos, ¿verdad? Y las características son muy inespecíficas, son de células muy inmaduras, entonces sí, a veces nos hacen sudar, como dicen por ahí. La célula que sigue es el promielocito, vean que es la célula más grande. Esta sí ya anda más cercana a las 20 micras. Tiene un núcleo que es más grande. Tiene nucleolos no tantos. Un citoplasma basófilo. Y en el citoplasma ya empezamos a encontrar gránulos azurófilos, ¿no? Este es nuestro promielocito. Vean que todavía en mielocito y en promielocito, o sea, yo no te puedo decir con certeza si eso es un promielocito que va a dar origen a un eosinófilo o si es un promielocito que va a dar origen a un neutrófilo o a un basófilo. ¿Por qué? Porque todavía el mieloblasto y el promielocito son muy inmaduros que todavía no podemos diferenciar bien esos gránulos, ¿ok? Ya cuando hablamos del mielocito, ahora sí, el mielocito ya podemos ver bien esos gránulos. Entonces el mielocito es más pequeño, ¿verdad? Tiene ya un núcleo que es un poquito más excéntrico, ¿verdad? Que se va corriendo hacia un borde. Y aquí ya podemos ver los gránulos específicos, ¿verdad? Los gránulos de los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. La célula que sigue es el metamielocito. Realmente, a partir del metamielocito, lo que hay son puros cambios en la forma del núcleo, porque los gránulos se mantienen. Bueno, entonces, vean que los cambios más que todo son nucleares, el citoplasma está casi que igual y el núcleo sí cambia y se vuelve como en forma de riñón, ¿verdad? Y tenemos un metamielocito eosinófilo, azurófilo, ¿verdad? Basófilo y neutrófilo, ¿no? Lo que sigue son las bandas. Las bandas van a tener un núcleo ya como más alargado en forma de herradura. Igual vamos a tener bandas eosinófilas, neutrófilas y basófilas. Y ya de último vamos a tener ya la célula como tal, ya formada una célula ya madura, en lo que hablamos nosotros. Células normales que deben de estar en la sangre, ya maduras, no características inmaduras. Recuerden que todo lo que son bandas, metamielos, mielos, promielos o mieloblastos, todos estos son células inmaduras que deberían de estar a nivel de médula, no a nivel de sangre periférica. La megacariopoyesis es el proceso de formación de plaquetas, ¿no? Entonces, es el proceso en donde los megacariocitos, ¿verdad? Van a dar origen a las plaqueticas. Normalmente, los megacariocitos y los megacarioblastos son las células más grandes de la médula ósea y en su citoplasma es donde se forman las plaqueticas. Estos megacariocitos o megacarioblastos les gusta situarse casi siempre cerca de lo que son los sinusoides, ¿verdad? Los sinusoides, que son los que van a traer toda la irrigación a la médula, ¿verdad? Van a traer el oxígeno, van a tener toda la irrigación. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Estos son los sinusoides, estos huequitos blancos, ¿verdad? Y aquí esta célula, la célula más grande que podemos identificar, son nuestros megacarioblastos, que dan origen al megacariocito. Aquí en esta parte como más rosadita, este es su citoplasma. Y aquí es donde se nos van a formar las plaquéticas. Recuerden que el factor que está con mayor implicación en la formación de plaquetas es la trombopoyetina. Recuerden que la trombopoyetina se produce en el hígado en un 90% y en el riñón un 10%. También está muy estimulado por la interleuquina 11. La duración de las plaquetas rondan entre los 5 a 10 días. Entonces, a ver, pregunta para usted. ¿Ya están llevando farmacología básica, chicos? ¿Están llevando farma básica? ¿Sí o no?
Voy para ver aquí en el chat. Ok, sí. Bueno, entonces la pregunta es una pregunta para ustedes. Ustedes han visto tal vez algún tío, algún familiar, ¿verdad? O han escuchado en el hospital que pacientes que toman aspirina antes de que los vayan a operar o a hacer la gastroscopía o a hacer la colonoscopía, el médico normalmente le dice, mire señora, tiene que suspender la aspirina, ¿cuántos días antes? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cuántos días antes le piden que tienen que suspender la aspirina? Chicos, ¿alguien ahí que recuerde? Bueno, normalmente le dicen, tienen que suspender la aspirina una semana antes, ¿verdad? Una semana antes. Vean que la megacariopóyesis, o sea, la formación de nuevas plaqueticas, o sea, cuánto duran en formarse nuevas plaqueticas, entre 5 y 10 días. Entonces ustedes me van a decir a mí, el efecto de la aspirina sobre las plaquetas, la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿verdad? Va a inhibir que las plaquetas se agreguen. El efecto de la aspirina es irreversible. Eso significa que una vez que usted se tomó una pastilla de aspirina, todas sus plaquetas van a no funcionar de manera adecuada. Eso significa irreversible, ¿verdad? Tiene un mecanismo de acción irreversible. Entonces, cuando el médico le dice que suspenda 7 días antes, es porque ese médico sabe que a los 7 días todas las plaqueticas que habían estado bajo el efecto de aquella aspirina que usted se tomó ya se murieron y ahora hay nuevas plaqueticas que no han estado bajo el efecto de la aspirina. Y entonces el cirujano o el gastroenterólogo, el que le vaya a hacer el procedimiento, está tranquilo de que sabe de que ya para el día que tenga la cirugía o el procedimiento, no va a haber un sangrado mayor a lo esperado, ya que esas plaqueticas sí van a poder agregarse de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, el megacardioblasto, ¿verdad? Se diferencia del megacariocito porque ¿qué te digo? Los núcleos son un poco más inmaduros, ¿verdad? Y están como muy apelotonados, ¿verdad? Este es el megacardioblasto. El megacardioblasto da origen al megacariocito. El megacariocito ya los núcleos están un poquito más sueltos y tenemos mucho más citoplasma. Y en ese citoplasma se va a empezar la producción de nuestras plaqueticas. Las plaquetas, la liberación de las plaquetas es un proceso muy parecido a la apoptosis, ¿verdad? El megacariocito, ¿verdad? Que sabemos que le gusta situarse cerca de los capilares, ¿verdad? De los sinusoides capilares. Entonces, este megacariocito va a empezar y empieza con extensiones y prolongaciones citoplasmáticas, hacen así como unos bracitos largos y entonces ese bracito llega hasta el interior de los capilares, ¿verdad? Y ahí suelta todas las plaqueticas. Algunos megacariocitos o hasta precursores megacariolazos, algunos viajan a pulmón, le gusta soltar ahí plaqueticas en los capilares pulmonares, ¿verdad? Porque en el pulmón hay que asegurarnos, ¿verdad? Que no se hagan coágulos, ¿verdad? No necesarios, ¿verdad? Entonces es una razón lógica por la cual a nuestros megacariocitos les gusta ir a viajar a los pulmones. Y una vez que se desprende de su citoplasma, pues el núcleo queda desnudo y es fagocitado por los macrófagos, ¿verdad? Porque ahí están los macrófagos listos para comerse
lo que quede de ese megacariocito que ya se desprendió completamente de todas sus plaqueticas. Llega el macrófago, se lo come y, ¿verdad? Para eso tenemos los megacarioblastos que van a producir un nuevo megacariocito. La monopoiesis es la formación de monocitos. Vean que se les llama monocitos en sangre periférica, pero en el momento que ese monocito llega al hígado, llega al sistema nervioso central, se convierte en un macrófago. Lo que es la duración de formación de monocitos es corta, ¿verdad? Más o menos cada 55 horas tenemos monocitos nuevos. Los neutrófilos también, cada 6 horas tenemos neutrófilos nuevos, entonces es una formación muy rápida. Sin embargo, la vida media, lo que va a vivir ese monocito, todavía hay algunos macrófagos que todavía no sabemos cuál es la vida media, porque viven mucho tiempo. Entonces, sí, una vez que se vuelve un macrófago, su vida media se puede prolongar bastante. El monoblasto es la forma más inmadura que tenemos, que va a dar origen al promonocito que anda entre 10 y 15 micras. Tiene un núcleo grande, eucromático, con un citoplasma basófilo y tiene muchos gránulos azurófilos, que va a dar origen al monocito ya como tal. Y este monocito, una vez que pasa a tejido, se vuelve macrófago. Los linfocitos sabemos que se originan de la unidad formadora de colonias linfoides que están en médula ósea. Recuerden que todos los linfocitos se producen en médula ósea. Hay algunos linfocitos, ¿verdad?, que van a la universidad y aquellos que van a la universidad son los linfocitos T. Entonces recuerden que los linfocitos T se forman en médula ósea y abandonan la médula ósea para irse al timo y en el timo ser capacitados. Otros linfocitos, por ejemplo, otros linfocitos T que ya han sido capacitados, luego se van y se alojan en órganos linfoides y los linfocitos B salen de la médula ósea, estos no van a la universidad, estos se van directo a los órganos linfoides. Entonces, ¿cuáles son los órganos linfoides? Tenemos órganos linfoides primarios y secundarios. ¿Quiénes son los primarios? Los primarios siempre van a ser los que producen y los que, ¿verdad?, y los que capacitan. Entonces, ¿quién produce? La médula ósea. ¿Y quién capacita? El timo. Entonces, los primarios son médula ósea y timo. Y los secundarios son los que almacenan ganglios linfáticos, el vaso y algunos tejidos linfoides. El sistema inmunológico ya como tal, al final va a estar constituido de muchas células, macrófagos, células dendríticas, cebadas, granulocitos, linfocitos. O sea, veamos que el sistema inmunológico se va volviendo más complejo y hay una participación de múltiples células. Recordemos que en las aves los linfocitos pues se maduran y se producen en la bursa de Fabricio. Sin embargo, en los mamíferos, ¿verdad?, que somos nosotros, va a ser en médula ósea. Hay dos tipos de médula ósea. Hay una médula ósea que es amarilla y hay una médula ósea que es roja. La médula ósea roja es la que produce células, tiene esa capacidad de producción, y la médula ósea amarilla es grasita, ¿verdad? Es formada meramente por tejido adiposo. Digamos, lo que es la cantidad de médula ósea amarilla y roja va a variar, y esta varía según la edad. Entonces, la médula ósea amarilla es proporcional a la edad. Entonces, si usted tiene 10 años, usted tiene 10% de médula ósea amarilla y tenés un 90% de médula ósea roja. Tenés 20 años, tenés 20% de médula ósea amarilla, 80% de médula ósea roja. Tenés 30 años, 30% de médula ósea amarilla, 70% de la roja. ¿Esto para qué nos sirve? Más que todo a nosotros nos sirve muchísimo en lo que son los reportes de patología o cuando estamos viendo la médula ósea como tal, cuando hacemos aspirados o biopsias de médula ósea, la celularidad. Porque entonces, si yo estoy viendo un aspirado de una pacientita de 90 años, ¿verdad? Entonces, a los 90 años,
lo que esperamos es que haya un 90% de médula ósea amarilla, que estoy lloviendo pura grasita, y muy poquita médula ósea roja. Eso es lo normal que yo espero para una paciente de 90 años. Pero si a mí me llega una médula de una paciente de 90 años y tengo un 70% de rojo y un 30% de amarillo, algo está pasando. Y lo que está pasando no es como que sea bueno, ¿verdad? Entonces, para eso a nosotros nos sirve mucho, ¿verdad? Es este concepto. Tenemos que ver que la médula ósea, ¿verdad? Está constituida por el estroma. Recuérdense que el estroma es la casa, ¿verdad? De la médula ósea que está dentro de los huesos. El estroma va a tener tejido conjuntivo, fibras reticulares, células estromales y fibroblastos. La médula como tal va a tener dos compartimentos. Tiene un compartimento vascular, que ya lo vimos, que son estos, los sinusoides capilares, ¿verdad? Por donde llega la sangre, por ahí también se van todas las células ya formaditas a sangre periférica. Y también tenemos un compartimento hematopoyético, que es todo esto, que es donde se van a formar nuestras células, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, esto es la cortical del hueso. Y cuando nosotros hacemos aspirados o biopsias de médula ósea, lo que normalmente vamos a hacer es, vamos a colocar la lidocaína aquí en la cortical. Esto es lo que vamos a lograr dormir ligeramente y la aguja va a entrar a lo que es el estroma. Esto es el estroma, ¿verdad? Esto está dentro de médula. Todo esto es cortical, esto es hueso de cortical y aquí vean que no hay células. Entonces, por eso nosotros, o sea, los aspirados y las biopsias tienen que tener un grado de profundidad. Perdón. Tienen que tener, aquí tiene que entrar la aguja a un grado de profundidad para poder, si es un aspirado, aspirar elementos celulares, porque si yo me quedo aquí no aspiro nada. Entonces tiene que entrar bien la aguja para poder aspirar elementos celulares. Y si es biopsia, pues para poder cortar bien y que se lleve buenos elementos celulares. Y ya, eso sería por hoy, porque creo que tienen que ir a rotar. Entonces, chicos, nos vemos mañana por el mismo canal. Esperemos que el canal esté habilitado para no hacerlos esperar. Y estamos. Ay, Dios, ¿qué dice el chunche? Ya ni sé dónde está. Hasta luego, chicos.